¿Es un genio, un payaso, un desequilibrado? ¿Qué trabajo está haciendo Donald Trump como presidente de Estados Unidos? Este es nuestro tema de debate hoy en Cuadriga. Bienvenidos. El 20 de enero de 2017, Trump asumió el cargo político más importante del mundo tras 12 meses, cuando menos caóticos, en que ha desafiado todas las convenciones y normas establecidas por sus antecesores. Llegó la hora de hacer balance. Trump se considera a sí mismo un genio. En el polémico libro Fire and Fury, Fuego y Furia, el periodista Michael Wolff retrata a un presidente ignorante, agresivo e incapaz que está aislando a Estados Unidos en la escena internacional. Un año de Trump, más allá de la razón. De esto hablaremos hoy en Cuadriga. Soy Úrsula Moreno, en Berlín, y nos acompañan hoy Laura Iglesias, es analista política de Deutsche Welle y fue corresponsal en Washington. Laura cree que el primer año de Trump quedó en promesas y amenazas que afortunadamente pudieron ser detenidas. Sin embargo, las amenazas siguen en pie. Bernd Pickert trabaja para la sección internacional del diario berlinés Die Tageszeitung, con foco en Estados Unidos, América Latina y derechos humanos. Según Bernd, el primer año de Trump ha cambiado el funcionamiento del sistema político estadounidense, atacó instituciones democráticas, la división de poderes y los medios de comunicación. Y Eduardo Ziegelbach es experto en relaciones internacionales y coach para la integración intercultural. Para Eduardo, Trump ha sido consecuente este año como presidente iracundo, infantil y sin escrúpulos. Bienvenidos a los tres, y a ustedes les invito a dejar sus comentarios en nuestro correo electrónico y en nuestras redes sociales antes, durante y después del programa. Bienvenidos nuevamente a los tres. Bernd, quiero empezar contigo porque sé que has leído el libro y me gustaría saber qué credibilidad te merece este periodista que cuenta como Donald Trump mismamente no se creía que iba a llegar al poder, de alguna manera llegó al poder. Ahí está, tú lo has leído. ¿Qué credibilidad te merece Michael Wolff, ya que el mundo entero está hablando de este libro? Bueno, al final no sé qué tan buenos son sus fuentes, pero por lo que cuenta, me parece bastante creíble y bastante probable que exactamente así era, aunque algunas situaciones a lo mejor los inventó, como lo cuenta, como si hubiera estado en la misma oficina, ¿no? Y a veces lo estaba, a veces no, pero sus fuentes le han contado muchas cosas y me parece bastante creíble. Y además, bueno, no afecta tanto a Trump, ¿no? Porque todo el mundo sabía que era una persona muy poco estable, con mucho temperamento, y su base lo amaba y lo sigue amando. Sí, pero cuestiona, como acabas de decir, incluso la capacidad de Donald Trump para estar en el despacho oval, para ser presidente de la primera potencia del mundo. ¿Qué credibilidad merece realmente un diagnóstico psicológico, psíquico hecho en la distancia por un periodista? Por un periodista y por muchos psicoanalistas que lo han hecho público. Incluso eso no me gusta nada, porque al final la psicología y el psicoanálisis no es un juego, no es algo que se hace a distancia, sino se trabaja con un paciente, ¿no? Lo que sí es cierto es que Trump no sabe mucho de muchas cosas, no se había involucrado ni interesado en política ni nacional ni internacional. Antes lo que le había interesado siempre es dinero y cómo ganar más dinero y punto, ¿no? Y hacer lo necesario para ganar más dinero. Y de repente está en la política y es bastante fácil influirle de varios lados, de consejero, cualquiera puede decirle alguna cosa, Fox News puede decirle cosas y se lo cree. De hecho, en este libro se habla también mucho de todo el equipo que acompaña a Donald Trump, ¿no? Que le asesora, cosa que no le gusta, según cuenta también el periodista. También habla en el libro el gurú electoral, Steve Bannon, al que ha conseguido, entre otras cosas, una vez más, Donald Trump también echar incluso del último reducto en el que estaba, el Breitbart News, ¿no? Ese portal ultraconservador. Laura, se demuestra una vez más que consigue quitarse de en medio a todos los seres molestos en su gabinete. Bueno, hasta ahora, desde luego, su gobierno tiene muchas víctimas. La primera, el director del FBI, James Comey, pero esa destitución podría costarle incluso al final un impeachment si el fiscal especial que investiga la trama rusa considera que ahí hubo obstrucción de la justicia, porque James Comey estaba investigando la trama rusa. La relación entre ellos dos es muy extraña, muy ambigua, porque justo antes de las elecciones James Comey fue el que anunció que iba a volver a investigar los correos de Hillary Clinton, y eso es algo que probablemente poco antes de las votaciones le costó miles de votos, y eso podría haber influido incluso en la victoria electoral de Trump, pero luego lo quitó del medio. Esa fue la primera víctima clave y todavía no hay desenlace de este asunto. Pero desde luego estamos viendo un presidente de los Estados Unidos que se caracteriza por su inestabilidad, esa marea de tweets que
desde luego no dan indicio de que sea una persona muy equilibrada. Incluso hay 10 congresistas, entre ellos un republicano, que fueron a consultar a un profesor de psiquiatría de la Universidad de Yale, que dijo que eso es un indicio de que está sometido a una enorme presión en el ejercicio de su cargo y que esa marea de tweets descontrolados aumentarán. ¿No puede ser también una forma de gobierno? O sea, se dice que gobierna a golpe de tuit, es decir, una forma muy directa, que es lo que pedía parte del electorado estadounidense, de comunicar con sus bases y de hacer política. Hay quien puede pensar que es una estrategia, pero más bien a mí me parece que es la pesadilla de su equipo. Y a mí me parece que en su país muchos están pendientes de que su equipo, el equipo de gobierno que lo rodea, sea realmente capaz de impedir que en una de estas salidas de tono tome una decisión realmente irreversible. Esa es la clave, ¿no? Por lo imprevisible de esas. Exacto, esa es la clave, que sean capaces de controlarlo. Esa es la preocupación, más que la salud mental. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener ese desarreglo mental? Eduardo, el libro, que es un poco lo que ha dado también pie a hacer este programa, aparte del año que se cumple de Donald Trump en el despacho Oval, ha suscitado muchísimas reacciones. La mayoría son, mira, este es el Trump del que todos hablamos, y este libro viene a confirmar que Trump es así de imprevisible, así de colérico, etcétera, etcétera. Pero también hay reacciones que hablan de un, y cito al Figaro francés, dice, apoteosis del linchamiento mediático. Jimmy Carter también hablaba hace unas semanas, decía que nunca se había criticado y perseguido tanto a un presidente estadounidense como a este presidente. ¿No peca quizás también un poco este libro de ser sensacionalista y de aprovecharse de ese linchamiento mediático para echar más leña al fuego? Es posible, o sea, tenemos que tener en cuenta que de todas maneras Michael Wolff quiere vender su libro. Que lo está consiguiendo muy bien porque no hay forma de conseguirlo ya. Que no es libre de culpa en esto, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta también una cosa muy importante, es que desde el punto cero Trump empezó una guerra contra los medios que no lo pintaban a él en la luz que él quería. Él quería que le alabasen, que le tratasen como le tratan a Fox News, y todos los demás pasaban a ser fake news, noticias falsas, indiscriminadamente de cuánto era el porcentaje de veracidad, cuánto era el trabajo que tenían realmente invertido los periodistas en verificar realmente sus fuentes, en comprobar, hacer el trabajo periodístico como es debido, haciendo los deberes. Entonces, él lo que hizo fue simplemente pasar de una política de hechos a una política de creencias. Si uno cree realmente en Trump, no se preocupa por los hechos. Tiene para eso hechos alternativos. Digamos que es un líder, sin duda alguna, mediático, que siempre ha utilizado los medios a su favor, cosa que hacen, por otro lado, todos los líderes políticos, sobre todo estadounidenses, pero Donald Trump no parece entender muy bien ese principio de división de poderes y que la prensa, sobre todo en Estados Unidos, siempre ha sido un cuarto poder, ¿no? Siempre se ha alabado enormemente el papel de los medios de comunicación en Estados Unidos, que hacen una labor investigativa. ¿Te sigue pareciendo que hacen esto o realmente hay una cierta campaña ya, una tendencia que también vende a desmontar al presidente estadounidense? Mira, que haya gente que quiera desmontar al presidente... que son casi todos los medios ya en Estados Unidos. No es una cosa secreta y es realmente lógico cuando uno se fija realmente el tono de ciertas cosas y la forma en que escala ciertas cosas, como por ejemplo los problemas con Kim Jong-un, uno se pregunta realmente si no tendrían que haberse alertado ya otros poderes más. El poder legislativo está luchando con él de una manera penosa realmente. Tenemos que ver que realmente lo que hizo, por ejemplo, con el sheriff Arpaio al darle el perdón y saltarse todo lo que hizo el Poder Judicial ahí, es una cosa penosa. Uno realmente tiene que ver las cosas todo en su contexto. Ahí es donde falla el libro de Moore, porque realmente le da muy poco contexto en algunos pasajes como para realmente pintarlo de una manera sólida el panorama y entenderlo de una manera sólida, lo que hace que el libro sea atacable. Por ahí de repente siendo eso una estrategia en connivencia hecha con Trump y su séquito, realmente de presentar un ataque débil para que la defensa se vea facilitada. Curioso argumento. ¿Dónde más falla el libro de Wolff? Quiero decir, es muy sensacionalista también, se remite a muchas fuentes anónimas, obviamente, aunque ha entrado en el despacho Oval, en la Casa Blanca, pero no habla realmente de las acciones y de la política que ha hecho Donald Trump. Bueno, yo no lo considero siendo un libro político, ¿no? No es un análisis de un año de Trump, sino es una colección de anécdotas
pintando un panorama de personajes y locuras y caos dentro de este cerco interno alrededor del presidente Trump. Ayuda un poco para entender tal vez algunas decisiones, pero no ayuda en nada en entender cuál es la línea general que este gobierno, y con bastante éxito, ha seguido desde su inicio, ¿no? Porque aunque Biden ya... éxito, perdona, ¿con bastante éxito en el tema económico? O no, éxito en el sentido de implementar su agenda, lo que quería, ¿no? Es decir, hubo dos puntos claves para cualquier republicano, y cualquier presidente republicano lo hubiera hecho. Primero, instalar un nuevo juez en la Corte Suprema, y segundo, la reforma de impuestos, lo que logró hace un par de semanas, ¿no? Porque eso eran dos puntos claves para cualquier republicano de cualquier lado del partido, que era clave. Eso, con la reforma impositiva estamos de acuerdo que ha cumplido una de sus grandes promesas electorales para toda la base republicana. Claro, por supuesto, ¿no? Pero esos son puntos que todos los republicanos se pueden poner de acuerdo, y cualquier presidente republicano lo hubiera hecho. Además de eso, hubo bastantes cosas que o anunció o hizo que no hubieran sido de todos, ¿no? Es decir, el establishment republicano a lo mejor algunas cosas no hubiera hecho. Eso es Trump. Y eso es la línea antiestatal muy fuerte dentro de la gente clave que lo acompaña. Steve Bannon, Kellyanne Conway, los dos que pusieron los Mercers, sus financieros, en verano del año 2016. Es decir, dejar tantas planas vacías en todos los ministerios, recortar el presupuesto del State Department por 28% y dejar muchas posiciones claves sin nadie, ¿no? De tal manera disminuyendo... Es decir, que el libro habla también de ese gobernar caótico, es tal y cual... Sí, pero eso no lo veo como un caos, ¿no? Es decir, es un caos la comunicación, los tweets de Trump, pero también es una gran distracción. Y todos los periodistas, yo recibí por medio año todos los Trumps directamente a mi móvil. Te vuelves loco con eso, ¿no? 12 veces al día y piensas, no. Pero al final, con todo eso, hace política. Y a veces te distrae las cosas que realmente son importantes. Por ejemplo, todas las regulaciones en cuanto al medio ambiente, que simplemente quitó, ¿no? Que ya se puede extraer petróleo otra vez en regiones protegidas, que se disminuyó el tamaño de los parques nacionales para extraer petróleo, vayamos el carbón y todo eso, ¿no? Muchos derechos y muchos logros que ya no existen más, ¿no? Y eso me parece que hubo dos cosas. Uno, esta línea general antigubernamental, anti-Washington, y la segunda, deshacerse de todos los logros de la presidencia de Obama. Deshacer todo su legado. Las dos cosas han avanzado mucho. Pero el problema es que no ha ofrecido alternativas, porque, por ejemplo, ha desmantelado Obamacare, el seguro médico... No ha podido. Lo ha intentado, ha fracasado su intento en el Senado, seguirá intentándolo, y lo que ha dicho en los últimos días es que el próximo intento de derogar Obamacare será un intento bipartidista y que va a conseguir que todos estén de acuerdo. Pero es que no ha efectuado ningún trabajo para crear una ley que lo reemplace, y ese también fue el problema inicial por el que ni siquiera los republicanos aprobaban en masa ese proyecto, solamente los republicanos más conservadores. Obamacare sigue funcionando y eso es una de las grandes derrotas de Trump en este año. Y podemos decir también que el Congreso actúa de correctivo en todos los digamos, él gobierna a golpe de decreto presidencial, pero luego el Congreso le frena los pies, y sobre todo los tribunales. El Congreso no puede frenarle demasiado porque no tiene la mayoría los demócratas, que son quienes lo frenarían. Los republicanos, aunque estén de acuerdo con los demócratas en muchos puntos, que lo están, pero muchos de ellos no quieren perder sus escaños, y entonces están aguantando ahí muy que les pese. Pero son los jueces federales, en muchos casos, los que han intentado ponerle coto, lo siguen haciendo, pero al final, por eso que decía él, la decisión clave de colocar en el Tribunal Supremo a este juez que él quiso, después de una estratagema de los republicanos en el Senado, que para imponerlo cambiaron las leyes de votación del Senado, lograron imponer a este juez, y eso ha logrado que la relación de fuerzas en el Tribunal Supremo sea de 5 jueces conservadores contra 4 progresistas, y por eso este veto migratorio se impuso temporalmente en junio por 3 meses, y ahora en diciembre se ha vuelto a imponer, con restricciones con respecto a lo que quería en un principio la Casa Blanca, pero se ha impuesto, y con 2 países más, Corea del Norte y los miembros del gobierno de Nicolás Maduro. Así que, y en ese veto migratorio que se ha impuesto ahora,
Donald Trump, bueno, la Casa Blanca, las autoridades, tienen que aceptar si los nacionales que están restringidos, cuya entrada está restringida en Estados Unidos, tienen que aceptar la entrada si tienen vínculos familiares. Pero esa media derrota la pueden contrarrestar diciendo que no es necesario todas las pruebas que les han ofrecido, que todavía no lo creen. Sí. Pueden retrasar mucho las solicitudes de ingreso de los nacionales de estos países vetados. O sea que es una media victoria. Pues sigamos viendo un poco las acciones, realmente lo que ha conseguido en este último año, o atengámonos a los hechos, porque muchos son intentos que no llegan a cuajar. Los datos económicos son buenos, a esto se agarra el presidente Trump y se agarran los republicanos. La tasa de desempleo está en el 4% ahora mismo y una cuarta parte de las pymes piensan en contratar a nuevo personal. La economía crece más de un 3%. ¿Se puede decir que ha dinamizado realmente la economía en Estados Unidos? Si uno ve tendencias, uno tiene que mirar las cosas no tan cortoplacistamente. Si uno ve realmente la situación en que tomó Obama el país cuando estaba en crisis y que tenía números mucho peores y cómo lo llevó a una mejoría, uno puede decir, bueno, en realidad esto es trabajo del gobierno previo. Muchas veces muchos se atajan diciendo que uno hereda las deficiencias y los defectos de los gobiernos previos, pero en este caso fue trabajo bien hecho por Obama, por lo menos a lo que se refiere al crecimiento interno del país. ¿Estás de acuerdo en eso, Bean? Porque dicen que los indicadores empezaron realmente a mejorar desde el momento en que entró Bueno, últimamente leí en el New York Times un artículo, y el New York Times no es muy pro-Trump, ¿no? Muy crítico. Y en cuanto a la economía, publicaron una serie de entrevistas que habían tenido con CEOs de diferentes empresas y dijeron que, bueno, esta falta de regulaciones, no tanto las regulaciones que ya no existen más, pero la promesa que no habrá nuevas regulaciones, induce un clima de inversión a estas empresas. Eso puede ser, ¿no? Puede ser, bien puede ser. Sin embargo, bueno, al final creo que dentro de mínimo 2 años, el público y la población va a pagar todos estos costos, ¿no? Porque lo que se está haciendo es simplemente secar los fondos necesarios para todo lo que es seguridad social. Por eso no estoy tan de acuerdo que Obamacare no se pudo tocar, porque al final sí es cierto, la votación sobre Obamacare fracasó en el sentido de los republicanos, pero sin embargo se queda sin fondos, porque el mandato, ¿cómo se dice?, requerido ya no existe más, el mandato, y además se van a cortar los fondos necesarios para financiar Obamacare. Es sin duda otro aspecto, y también que no va a haber fondos para esa gran reforma de las infraestructuras que él anunció cuando llegó al poder. ¿De dónde va a sacar el dinero? En los próximos días, según el New York Times, va a anunciar esa reforma o ese plan de inversión en infraestructuras precisamente en el mes de enero, cumpliendo nuevamente una de sus promesas. Pero ya que Bean te apuntaba el tema de la reforma tributaria, el desmantelamiento de Obamacare, llegó al poder prometiendo precisamente una serie de políticas para la clase media y los más pobres del país. ¿Quién sale beneficiado de esa reforma tributaria? Los más ricos, pero también las clases medias. Bueno, evidentemente las empresas salen beneficiadas de esa reforma porque el impuesto pasa a ser del 35% al 20%. Había anunciado en un principio el 15%. Y eso, por ejemplo, recuerdo una anécdota que viví en el avión de regreso después de la toma de posesión. Conocí a un empresario libio, nacionalizado ya estadounidense, que me confesó que había votado por Donald Trump. Y yo le dije, un musulmán que tiene una esposa con pañuelo islámico vota por Donald Trump, y dice sí, porque al final a mí lo que me importa es lo que tengo en el bolsillo. Y entonces esa decisión de rebajar los impuestos será para él muy importante. Van a tener las empresas más dinero. También es posible que empresas mexicanas acaben trasladándose a Estados Unidos y que México pierda por eso puestos de trabajo. Pero para los particulares es ambivalente, porque algunos van a pagar menos impuestos, pero al mismo tiempo van a poder deducir menos dinero, por ejemplo, de las hipotecas del que deducían antes. Evidentemente, si muchos republicanos hacen hincapié en que estos regalos fiscales no se pueden conseguir aumentando la deuda nacional y hacen hincapié en eso, el dinero tiene que salir de alguna parte. Entonces vamos a ver qué efectos tiene esta reforma fiscal cuando lleve un año aplicándose. Todavía me parece un poco pronto para saber si realmente es así. Vamos a ver qué efectos tienen las elecciones legislativas de dentro de un año. Pues veremos ese efecto y está claro que el hombre más poderoso del mundo lidera
Los Estados Unidos, acabamos de verlo como si se tratara de una gran empresa, y en política exterior también rige la máxima esa de America First. La pregunta es ¿para qué norteamericanos está haciendo política? Para las clases medias blancas, eso está claro, pero no para los inmigrantes, por ejemplo. Vean. Trump apuesta por una política exterior brutalmente egoísta. Estados Unidos y Trump van primero, ese es su lema. En la frontera con México quieren levantar un muro de más de 3.000 kilómetros de longitud y abandonar acuerdos comerciales internacionales. Causan indignación sus planes de prohibir totalmente y por completo la entrada de musulmanes a Estados Unidos, pero los juzgados consiguieron impedir la prohibición de entrada total. Trump tramó una guerra verbal con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, y parece que incluso la guerra nuclear vuelve a ser una opción estratégica. Con el reconocimiento unilateral de Jerusalén como capital de Israel, rompió con las costumbres diplomáticas, lo que provocó que el mundo árabe se colocara en su contra. Su política exterior deja sin palabras tanto a aliados como a enemigos. ¿Cuán peligroso es este presidente? ¿Qué tan peligroso es, Eduardo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay realmente una estrategia detrás de la política, por ejemplo, lo que está haciendo ahora con Corea del Norte o con Irán? Es decir, redoblar la presión. ¿Tiene una agenda política exterior realmente? Porque no se puede decir que no esté haciendo cosas. Está haciendo cosas. No tengo tan claro en qué escala está haciendo las cosas, en qué escala está planeando. Seguramente cortoplacista, a veces incluso en mediano plazo, a largo plazo seguro que no. Pero también cuando uno dice está haciendo cosas a términos cortoplacistas, uno tiene que ver que también está dándose a sí mismo motivos para ser criticado. Y eso simplemente lo único que hace es sumar leña al fuego y darle más cámara. Y ahí es donde está él nutriendo su ego. Él lo que necesita es la atención mediática, la gratificación instantánea de estar siendo importante. Y no se da cuenta que en realidad ya fue importante el momento en que lo votaron y ahora tendría que estar haciendo un trabajo sensato. Es decir, que sigue haciendo campaña electoral, ¿no? Él sigue haciendo en campaña electoral, haciendo cosas que realmente son deplorables porque le dan suficiente gratificación a él. De eso habla también Michael Wolff mucho. ¿Cómo lo ves tú, Beant? ¿Hace política multilateral a la que estamos acostumbrados en Occidente o no es capaz de actuar en clave multilateral y solamente en clave bilateral, es decir, de man to man? Bueno, obviamente no tiene mucho que ver con diplomacia multilateral, ¿no? Pero en eso no se difiere tanto de, digamos, George Bush, ¿no? Si se recuerdan que George Bush tampoco no trabajaba mucho con la ONU, descartaba a la ONU, tenía como embajador en la ONU a John Bolton, un tipo que dijo que este edificio en Nueva York hay que demolerlo, ¿no? Así que no es tan nuevo esta actitud. Lo nuevo es que no tienes ni la más mínima idea si él tiene alguna visión del mundo, de cómo resolver conflictos, todo eso, ¿no? Lo que había intentado de indicar es su manera de hacer compromiso, es presionar, 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 hasta que el otro se quiebre de alguna manera y da la oportunidad de lograr algo. Es decir, por eso reclama por sí que toda la presión, toda esta retórica loca con Kim Jong-un, al final ayudó porque ahora se están reiniciando las charlas entre Corea del Norte y eso Corea me refiero. No es un perro ladrador poco mordedor, es decir, no hay una estrategia también detrás de tanto ladrar, pero al final no pasar a los hechos. Si basas, y eso también es una línea de Estados Unidos desde hace muchos años, basar el poder, la influencia en el mundo ya no tanto en las ideas, en el soft power, ya no tanto en la economía, porque está muy débil en su comercio exterior, sino más que todo en el poder militar. Entonces, por más imprevisible que eres, más poder tienes. Porque si todo el mundo tiene miedo de algo, entonces vas a poder lograr tus puntos. La gran pregunta es que, ¿cuáles son sus ideas? ¿Qué es lo que quiere? ¿Se interesa por algo? ¿Sabe algo? ¿Tiene los asesores listos y más o menos con experiencia? Porque, bueno, su Secretary of State, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores, Rex Tillerson, sí tiene experiencia internacional, pero no política, sino como gerente de una compañía de petróleo, ¿no? Toda la demás gente, los neoconservadores, ya no están más. Siguen influenciando de alguna manera, pero ya no están más. En el mismo Departamento de Estado, la gran mayoría de los puestos están vacíos, no hay gente.
¿no? Ya lo decías. De tal manera, no, pero de tal manera que él no necesita, desde su punto de vista, ni necesita un plan, ¿no? Porque lo que le interesa es política nacional, internamente destruir las cosas y hacer un tipo de revolución antigubernamental desde arriba, ¿no? Pues veamos lo que le interesa, porque realmente hay una cosa que le obsesiona, que es el muro con México, ¿no? Lo he dicho desde un principio, es como el signo de su presidencia, y está el grave problema de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y el plan DACA, el plan de protección temporal para 700.000 de estas personas, ¿no? Y recientemente la última gran sorpresa para 200.000 salvadoreños es que va también a liquidar o suspender este plan de protección para ellos. Laura, ¿en qué se han convertido los indocumentados en Estados Unidos ahora mismo? ¿Una especie de moneda de cambio para conseguir lo que quiere? ¿Un poco está ejerciendo chantaje con ellos? Exactamente eso mismo. Porque, por ejemplo, antes de que un juez de California admitiera una demanda para parar esta suspensión de la protección, del programa de protección para los menores de 16 años llegados a Estados Unidos solos, bueno, pues fue ayer cuando un juez dijo: este bloqueo queda en suspenso, no puede ser, este es un programa que debe continuar. Pues él lo había condicionado a la construcción del muro. Decía, si el 5 de marzo que viene no hay una nueva ley para atender a estos menores que llegaron de esta forma a Estados Unidos, pues su programa terminará. Lo dijo el pasado septiembre. Lo que pasa es que, bueno... es un drama para toda esa gente. Es evidentemente un drama para toda esta gente, porque muchos de ellos no conocen otro país que no sea Estados Unidos, porque lo que vivieron antes pues prácticamente no lo recuerdan, salvo la traumática llegada a los Estados Unidos. Han construido sus vidas allí. Están bien integrados. Están bien integrados, pagan hipotecas en Estados Unidos, así que si los deportaran, ¿qué pasaría con esas hipotecas y con esos negocios bancarios? Son gente que normalmente tiene trabajos prósperos, porque tienen tanto interés por quedarse que no es extraño encontrar gente con premios de graduación universitaria, gente especialmente trabajadora y valiosa. Y también, por ejemplo, empresas de Silicon Valley y muchos otros grandes consorcios están presionando para que no se retire esa protección, que es también, hay que recordar, una protección que es poca, porque los obliga a solicitarla, a renovarla cada 2 años. Es transitoria, pero también ahí dicen muchos de estos salvadoreños, por ejemplo, leyendo entrevistas con ellos estos días, decían, bueno, nosotros sabíamos que era una protección temporal, es decir, que en cualquier momento podía llegar un presidente, podía llegar una orden ejecutiva y retirar esa protección, ¿no? Lo que pasa es que es gente que desde el terremoto en Salvador de 2001 lleva casi 20 años allí contribuyendo a la economía estadounidense, y son empleos que, de quedar vacantes, no podría ocupar, o normalmente no ocuparía un nativo. Y ya pasó una cosa semejante en la depresión en los Estados Unidos en los años 30, que para preservar empleo para los ciudadanos nativos expulsaron a casi medio millón de mexicanos, 1/3 de la población mexicana entonces en el país. Es decir, que puede llevarlo adelante. Sí, y se hicieron estudios sobre aquel tema, y los empleos dejados vacantes por aquellos mexicanos no generaron crecimiento y empleo nacional, porque los empleadores que los tenían contratados tuvieron que buscar empleadores nuevos, redujeron la producción, y eso también tuvo efectos en los empleos más cualificados de más arriba. Entonces Había Laura, ciudades en Texas, sí, perdón. La pregunta es, ¿lo llevará adelante precisamente como es un empresario, o estamos nuevamente ante una estrategia de amenazar para conseguir, es decir, ponerle precio, por ejemplo, a los Dreamers, es decir, 18.000 millones de euros, dólares, para construir el muro de México? Si me dais este dinero, yo sustituyo el programa de protección para los Dreamers, lo sustituyo por otro tipo de protección, o les doy incluso la residencia permanente. Mira, tenemos que tener en cuenta que está utilizando a esta gente sin escrúpulos de nuevo, sin que le importe en lo más mínimo el daño que le crea no solamente a esas personas, sino a las personas que necesitan también los servicios de esta gente, porque hay muchos que están no solo en el ejército, sino también en el servicio de salud, ocupando puestos como paramédicos, incluso hay médicos y hay gente que está realmente muy capacitada, que le da una plusvalía a la economía americana. Entonces, él está jugando esta carta, está haciendo un póker un poco desalmado, y él está tratando también de focalizar la atención del público en cosas que dentro de sus seguidores le suman puntos a él. Cuando estaba más fuerte la situación con la investigación de la trama rusa, que de repente se habían inculpado ya directamente a algunas personas, se hablaba de que habían hecho un trato y demás, y que podría estar en juego la familia de Trump misma y Trump incluso. La trama rusa es un poco la espada de Damocles, ¿no? Sí, ahí se desató el troleo mediático con Kim Jong-un.
Entonces uno tiene que darse cuenta que realmente esta persona está teniendo estrategias maquiavélicas. De Eso distracción. es lo que sí realmente uno puede ver todo a lo largo de este año. Estrategias de distracción. ¿Cómo ves tú la política migratoria? Me interesa, Pean, cómo... Bueno, por un lado tienen totalmente la razón porque se está jugando con las perspectivas individuales y chances y posibilidades de miles de gente que no se merecen ser tratados así. Por otro lado, tal vez por la única vez que voy a defender un poco a Trump, porque desde hace más que 20 años el Congreso hubiera podido resolver este problema con una reforma migratoria con nuevas leyes, protegiendo a los Dreamers, definiendo más claramente el estatus de los que están protegidos bajo este Temporary Protection Status, lo que da protección a los salvadoreños, hasta ahora a los haitianos, a los nicaragüenses, a los hondureños, que se van a echar dentro de poco también, este mismo año se van a quitar este estado de protección. Pero es cierto, ¿no? Esto es provisional. Y en cuanto a los Dreamers, como Obama no logró, como Bush no logró, como ni Reagan, que ya quería hacer una reforma, ¿no? Y el viejo Bush lo quería hacer. Nadie con este Congreso pudo, ¿no? Por eso siempre los presidentes con decretos presidenciales, como fue el DACA de Obama, daban protección a eso. Eso hay que resolverlo de una vez por todas para darle protección permanente y eso solamente el Congreso puede hacerlo. Como es muy, muy, muy impopular echar y deportar estos Dreamers, porque todo el mundo lo quiere. Tiene muchos oponentes dentro de los propios republicanos. La población estadounidense los apoya. Dentro de las mismas filas republicanas, la mayoría de la gente, de los diputados, de los gobernadores, de los senadores, los apoyan. Entonces, ¿qué mejor manera para presionar al Congreso para que actúe de una vez por siempre para eso? Lo otro es, y por eso le impide casi, que pide este contrato, miran el muro y vamos a hacer eso. Eso es lo que contradice toda esta actitud, pero en general es buena idea presionar a este Congreso que por años no ha actuado sobre el tema. Pero es un tema en el que también se puede criticar a los gobiernos centroamericanos y latinos. Eso lo dicen muchos inmigrantes latinos en los Estados Unidos. Sí que no deberían presionar de esta manera a los Dreamers, sí que no deberían perseguir de esta manera a los indocumentados porque los federales han detenido a un 40% más desde que está Donald Trump. Pero al mismo tiempo no hay que olvidar que se escapan de sus países, que huyen de sus países por una razón. Y es llamativo que por ejemplo, el gobierno de Salvador haya pedido al gobierno estadounidense que no le mande a sus nacionales otra vez por la violencia en las calles. Es una manera absurda de aceptar esa violencia, de no combatirla y de perpetuarla. Así que no hay que olvidar que el origen del problema también está en los fallidos estados centroamericanos. Desde luego que la política migratoria, según datos, está funcionando también como estrategia disuasoria, porque hay menos detenidos, según mis datos, inmigrantes indocumentados en las fronteras. Durante el año pasado cayó bastante. ¿Tienes esos datos también? O sea, que realmente está funcionando esa política migratoria restrictiva por parte de Trump, está funcionando como estrategia disuasoria también de nuevos inmigrantes que quedan. Bueno, no sé, había gente que lo intentaba todavía, había niños o adolescentes inacompañados, lo que ahora mismo se están deportando. Yo no sé si realmente funciona, pero sí, claro, tiene un efecto, ¿no? Si la gente no sabe, si la inseguridad es más grande, eso sí tiene un efecto. Pero hay que ver también que para todos los países centroamericanos, en El Salvador, 15% del ingreso nacional bruto viene de remesas, ¿no? Y la gran mayoría de las remesas desde Estados Unidos. Y acoger a 200.000 personas y quedarse sin remesas para la economía salvadoreña sería un golpe fuerte. Por eso el presidente salvadoreño tiene bastante razón en defender la idea de que esta gente se quiere ir, pero... Sí, pero el argumento oficial alegado es que los exponen a esa violencia callejera en El Salvador y eso es un argumento débil. Vamos a dejar aquí Centroamérica y la política migratoria porque hay otros temas también que nos interesan mucho y es Oriente Próximo, de lo que me gustaría hablar mucho contigo, Eduardo, porque también en su política en Oriente Medio juega Trump un papel fundamental y su familia, su yerno Jared Kushner, es judío sionista declarado con fuertes vínculos con el clan de los Netanyahu. Un aspecto muy controvertido es, por tanto, el papel que juega
toda la familia Trump, la política también. El clan de los Trump, como se les llama, es inaudita la influencia que ejercen algunos miembros de su familia. Ivanka Trump, por ejemplo, es asesora de su padre, o incluso el marido de este, Jared Kushner, que sin tener experiencia diplomática es asesor principal del mandatario y está implicado en la planificación de la política estadounidense en Oriente Medio. Pues ahí veíamos un poco lo que ya hemos venido comentando, ¿no? Cómo ha colocado en puestos clave a familiares y personas de extrema confianza. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo, esa política de hechos consumados ahora con la declaración de Jerusalén como capital de Israel? Yo creo que hay que ver las cosas por partes. Primero, el tema de que se haya rodeado de gente que no fuesen expertos en temas, que no fuesen realmente sólidos representantes de un lineamiento político, sino que más bien él podía asegurarse de que le repitiesen lo que él quería oír. Es una cosa que es llamativa, pero no sorprende. Después, el tema de que haya decidido implementar un mandato del Congreso que ya estaba desde la época de Clinton, de tomar a Jerusalén como la capital, que prácticamente es la capital de Israel, va en contra de políticas muy largas dentro de Naciones Unidas, pero tampoco es de esperarse. Si también tuvo, por ejemplo, la indiscreción de hablar telefónicamente directamente con el presidente de Taiwán, haciendo enojar al gobierno chino, uno se da cuenta realmente que está jugando con las zonas grises, Trump. Arabia Saudí le va a apoyar, es decir, su principal aliado en estos momentos en Oriente Medio, va a apoyarle en esta... O sea, quiero decir, una vez más, ¿va a llevar realmente a la práctica el traslado de la capitalía de Tel Aviv a Jerusalén? La capital es, de hecho, como estábamos diciendo, está ahí el Knesset en Jerusalén, sí, y el argumento que él presentó es que es decisión pura y meramente de Estados Unidos, dentro de su soberanía, decidir dónde van a tener ellos su representante, porque es el representante del pueblo americano ahí. Que va en contra de cosas de derecho internacional, está claro. Uno tiene también que recordar cuáles son los argumentos que él tiene y que él oye. Él tiene una amistad muy, muy larga con Netanyahu, y eso también es importante. Netanyahu hizo mucho trabajo desde su época en que estaba en Nueva York, haciendo un papel para desacreditar a la OLP, porque no quería que fuesen partner en las conversaciones, y quería simplemente que la conversación fuese unilateral entre Israel y Estados Unidos, y dejar fuera de la mesa de conversación a los palestinos. Y eso lo ha logrado realmente de una manera muy grave, pero bueno, es parte del plan de Netanyahu, y fue un logro de Netanyahu realmente, o sea, el de venderlo a eso como un plan propio de Trump, alimentándole su ego. Bueno, Trump al menos ahora tiene un país que sí que lo admira y lo ama, que son por lo menos parte de Israel. Pero en la lista de las promesas no cumplidas, solo muy brevemente, él dijo cuando tomó posesión del cargo que su yerno, Jared Kushner, iba a solucionar el conflicto en Oriente Medio. Un año después se ha recrudecido. Una promesa difícil de cumplir. Sí, sí. De todas maneras, esta forma de hacer política por parte de empresarios es algo que genera mucha suspicacia en Europa. Tenemos que ir acostumbrándonos a esta nueva forma de hacer política, y lo digo porque en Latinoamérica también se está sentando esa tendencia. Estoy hablando de Temer en Brasil o de Macri en Argentina, Piñera en Chile. Tenemos ahora empresarios a cargo de gobiernos, algo que no veíamos en Latinoamérica desde hace mucho tiempo. Ahora lo tenemos en Estados Unidos. Una tendencia que nos espera también en Europa. No sé si aquí, pero me parece bastante erróneo, ¿no? Que después de la década del neoliberalismo en los 90 y esta ola de rebuscar una influencia estatal sobre la economía, fracasan algunos gobiernos de izquierda, y ahora tenemos los mismos empresarios gobernando. No me alegra mucho, ¿no?, todo eso, pero me parece, si ahora se discute en Estados Unidos quién va a ser un candidato demócrata en contra de Trump en el 2020, y se está discutiendo Oprah Winfrey, ¿no? Otra celebrity, otra multimillonaria, solo, bueno, de la izquierda o del lado liberal. También pero obviamente esta cultura política
dentro de instituciones democráticas, dentro de partidos, que sean representantes del pueblo, gente normal y corriente, con un poco de experiencia o ganando experiencia durante una carrera política, que al fin y al cabo pueden ser electos como presidente o acá o en Estados Unidos. Obviamente se está acabando por el funcionamiento de la política, por el funcionamiento de la comunicación política y pública, ¿no? Y Trump está... No me gusta nada, pero está perfeccionando eso con sus tweets, ¿no? Porque cada vez el discurso es más boludo, ¿no? De todos. Porque más simple, más sencillo, más tonto, más con menos sustancia, ¿no? Porque discutimos por horas locuras, ¿no? O discutimos por horas noticias falsas, hechos que pues no son. Se nos acaba el tiempo, así claro. Que desgraciadamente tenemos que llegar al final y quiero echar un vistazo al 2018, ya que hemos mirado a fondo el 2017. Están por delante las midterm elections a principios de noviembre. Ahí hay una posibilidad de que en la Cámara de Representantes haya un cambio y los demócratas tengan la mayoría. ¿Estamos ante el principio del fin de Donald Trump o, por el contrario, incluso veis una posibilidad de un segundo mandato? A ver, la impopularidad del presidente, que está en torno al 40% en estos momentos... Es muy alta para un año solamente en la presidencia, ¿no? Por lo general, los presidentes tienen una oposición tal que en las elecciones midterm da la posibilidad a la oposición y suelen ganar puntos. Lo que pasa es que en esta vez son todos los representantes del Congreso, pero son solamente 33 senadores. Y de esos senadores, 8 son republicanos y luego 25 son demócratas. Y son senadores demócratas en estados que se llevó Donald Trump en las elecciones. O sea que hay acaba de perder un senador en Alabama. Acaba de perderlo bien merecido, con ayuda, por cierto, de un senador republicano que dijo, Jeff Flake, de Arizona, que dijo que no se iba a volver a presentar a la reelección porque está antes el país que el partido y que en esta elección de Alabama envió un cheque al candidato rival porque volvió a recordar que está antes el país que el partido y el candidato republicano le parecía impresentable. Pues veremos si realmente está antes el país que el partido. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, realmente hoy se nos ha esfumado, es que el tema estadounidense da mucho de sí. Muchísimas gracias a los tres por venir hoy a Cuadriga, muchísimas gracias a ustedes y no olviden mandarnos sus comentarios por email o en las redes sociales. Soy Úrsula Moreno aquí en Berlín, muchas gracias y hasta la próxima.